Lo que más me abrió los ojos y me conmovió fue aprender sobre Dios Madre. Y lo muestran a través de la Biblia, me quedé realmente impactado y sorprendido. Si alguien tiene dificultades para aceptar a Dios Madre, le diría que empiece a comprender a Dios Madre mirando la creación que le rodea. Mi educación religiosa fue muy singular. Crecí en una familia de pastores. Mi padre era pastor, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, todos eran pastores o ministros. Así que diría que crecí leyendo la Biblia con bastante frecuencia, estudiando la Biblia, yendo a la iglesia, orando cuando me iba a dormir. La mayor parte de mi vida, siempre sentí que estaba espiritualmente conectado con Dios en comparación con otras personas de mi edad. Sin embargo, en la universidad empecé a cuestionarme si mi educación o mis creencias religiosas eran ciertas o si solo eran costumbres y tradiciones. Así que mientras buscaba las respuestas, los miembros de la Iglesia de Dios me invitaron a estudiar la Biblia. Y durante el estudio de la Biblia, me sorprendió mucho lo que me mostraron dentro de la Biblia. Nunca había visto algunas de esas enseñanzas. Un ejemplo que me impactó fue que el propio Jesús celebró la Pascua la noche antes de ser crucificado. Como lo mencioné antes, la mayor parte de mi vida asistí a la iglesia, mi padre incluso era pastor, pero nunca me enteré de que Jesús celebró la Pascua ni tampoco sabía que nos pidió que la celebráramos y que la guardó como ejemplo para nosotros. Como yo tenía un historial religioso antes de venir a la Iglesia de Dios, pude comparar las enseñanzas que estaba aprendiendo en la Iglesia de Dios con lo que había aprendido antes en otras denominaciones. Así que realmente pude ver que lo que la Iglesia de Dios enseña es legítimo, y esto es definitivamente la verdad. De todo lo que aprendí en la Iglesia de Dios, diría que lo más revelador y conmovedor para mí fue aprender sobre Dios Madre. Como ya había mencionado, crecí en una familia religiosa, así que estudié la Biblia extensivamente, sin embargo siempre sentí que el contenido que se enseñaba en las denominaciones cristianas era muy deficiente y su explicación era muy casual. Y especialmente con respecto a la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 22, parecía una profecía muy importante que solo estaban repasando sin ningún tipo de profundidad o explicación firme. Después, a través de la Iglesia de Dios, aprendí que la Nueva Jerusalén, escrita en el libro del Apocalipsis, es nuestra Madre Celestial. Me quedé realmente impactado y sorprendido cuando me lo mostraron en la Biblia. Y eso me abrió los ojos porque iba a la iglesia todos los días y solo creía en Dios Padre, pero la Biblia testifica sobre nuestra Madre Celestial, Dios Madre. Y aprendí que la Nueva Jerusalén es la novia, es la esposa del Cordero y que ella es nuestra Madre Celestial. Me sorprendió mucho saber que hay evidencia de Dios Madre desde el primer capítulo del Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que aquí lo tienes. Dios Madre está verdaderamente testificada desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Y llegué a comprender que el testimonio de Dios Madre está desde el principio de la Biblia. Está presente en todas las Escrituras. Y después de aprender eso y verlo a lo largo de la Biblia, finalmente, las piezas del rompecabezas que me habían estado faltando en mi vida de fe estaban encajando. Creer en Dios Madre para mí fue fácil cuando estudié la Biblia. Sin embargo, fue un poco difícil creer que Dios Madre vino en carne y hueso. Y creo que la forma en que pude entenderlo finalmente fue recordando lo que sucedió hace 2000 años con Jesús. Cuando Jesús vino la primera vez, había muchos líderes religiosos, e incluso su propio pueblo, el pueblo de Israel, lo rechazó. Y no fue porque las profecías sobre él fueran poco claras, sino porque estos líderes religiosos estaban muy seguros de lo que habían aprendido y entendido. Y tenían tanta confianza en sus propios pensamientos e ideas. Y debido a esos pensamientos y esas suposiciones, llegaron a rechazar a Jesús, a pesar de que Él era su Salvador y Dios testificado a través de la Biblia.
Y a través de eso, pude darme cuenta de que para poder aceptar a la Madre Celestial que vino en la carne, no debo acercarme o creer en Dios Madre a través de mis propias ideas limitadas, percepciones o mis suposiciones. Y necesito ver y creer en la Madre Celestial solo a través de las profecías de la Biblia. Si alguien tiene dificultades para aceptar a Dios Madre, le diría que empiece a comprender a Dios Madre mirando la creación que nos rodea. Todo lo que ha sido creado en esta tierra fue creado por voluntad de Dios, y que la creación misma es un maestro, es un tutor para hacernos saber quién es Dios. Y una de las cosas que Dios nos mostró en la creación es que Dios creó a las madres para dar vida a sus hijos. La vida viene de una madre, esa es la ley inmutable de la naturaleza que Dios mismo diseñó. Y la razón es que Dios quiso mostrarnos que no solo hay un Padre, sino que hay una Madre que nos da la vida eterna. Así que esta es una prueba segura de que Dios que creó este orden también tiene una imagen femenina y que ella es nuestra Madre Celestial. Siempre nos han educado para creer que solo hay un Dios, Dios Padre. Y siempre lo hemos tomado como un hecho, nunca lo hemos cuestionado, pero cuando observamos la creación, hay padres y madres. Y Dios creó esto para mostrarnos que tenemos una Madre Celestial. Creo que también debemos recordar que, como seres humanos, no lo sabemos todo, y por eso Dios nos dio la Biblia. Dios nos hizo saber que la palabra de Dios es una norma para lo que es verdad y lo que no lo es. Y puesto que Dios Madre está testificada en la Biblia, debemos considerarlo como la verdad. Y creo que si consideramos la palabra de Dios como lo más importante, entonces, podemos creer y comprender fácilmente que la Madre Celestial existe y que está ahí para darnos la vida eterna. Después de venir a la Iglesia de Dios, soy mucho más feliz. Soy una persona mucho más positiva. Y tengo mucha más confianza de la que tenía antes de venir a la iglesia. Antes de venir a la Iglesia de Dios, siempre me preocupaba si tomaría las decisiones correctas en la vida, y si sería capaz de vivir bien o no mi única vida. Sin embargo, después de recibir la verdad y aprender acerca de los mandamientos de Dios, finalmente me sentí confiado y feliz y en paz de que podía obedecer a Dios y vivir una vida digna como hijo de Dios y entrar en el cielo. Si hay alguien que esté pensando en venir a la Iglesia de Dios, le recomendaría que venga cada vez que tenga la oportunidad de estudiar la Biblia. Sé que ir a una nueva iglesia puede ser un poco incómodo, pues están en un nuevo espacio y no están seguros de cómo la gente rinde culto, no están seguros de lo que la gente cree, pero es por eso que venir y estudiar la Biblia es realmente importante. No se preocupen por asistir al culto, no se preocupen por ir a la iglesia y ser religioso. Solo vengan y descubran lo que dice la Biblia. Creo que podrán experimentar la alegría de saber que están recibiendo la gracia y el amor de Dios de acuerdo a la Biblia.